¿Qué vamos a hablar hoy? Bueno, entonces, estábamos hablando acerca de la identidad. La verdad, yo iba a hacer algo para el día de hoy, pero lo dejé a medias porque la verdad no. Hasta hoy en la mañana empecé a medio a funcionar. Y de lo que se trata es lo siguiente. Um, yo pienso que los que fuimos educados hasta, digamos, hasta los ochentas. Digamos, no fuimos tan influenciados por lo que es, eh, vamos a decir, la ideología woke, ¿verdad? Vamos a decir, ¿verdad? Que en aquel tiempo no se llamaba woke cuando empezó, ¿verdad? Eso se vino a solidificar y a tomar forma últimamente, ¿no? ¿Y a qué me estoy refiriendo? Bueno, a lo que me estoy refiriendo es que a nosotros de alguna manera, bueno, al menos en mi caso, sobre todo en mi casa, mi padre nos enseñó pues a formar ciertas capacidades de pensamiento crítico, ¿verdad? A no tomar todo, a todas las narrativas por ciertas o asumirlas como válidas, nada más porque venían porque eran emitidas de una posición de autoridad, ¿verdad? Y a investigar, a buscar otros temas, otras voces, otros, más bien otras voces y otras opiniones sobre un tema, ¿verdad? De hecho, así fue como mi papá llegó a aceptar al Señor, ¿verdad? Porque él era un marxista también, pero mi mamá ejercía mucha influencia en él, ¿verdad? Entonces, él empezó a ir a la iglesia y empezó a ver ciertas cosas y él mismo lo dijo, dice, hay muchas fisuras, dijo él una vez, me dijo en el marxismo y en el materialismo dialéctico. No es él dijo, no es un cuerpo de conocimientos sólidos. Él dijo, me estoy dando cuenta que hay muchas fisuras. Y, y mi papá tenía cierta formación en filosofía, ¿verdad? O sea, no era un doctor en filosofía, mentiría yo si dijera eso. Entonces, yo digo que bueno, estaba platicando ahí un poquito de mi papá. Mi papá estudió filosofía en Chihuahua y en California, ¿verdad? Gran diferencia, ¿verdad? De estudiar en la UASH a UCLA, ¿verdad? Pero bueno, eh, es, es lo que es la experiencia que él tuvo. Entonces conocí un poquito de filosofía, digamos que estudió filosofía hasta un nivel de maestría, ¿verdad? Y, y también, fíjate, curiosamente hablando de profesores conocidos, mi papá también era muy amigo, llegó a ser muy amigo de Federico Ferrogay, ¿verdad? Que yo creo en la UACJ, pues yo creo todos lo conocen, ¿verdad? Lo conoce, yo creo Jorge, lo conoce, yo creo Pepe, mi esposa. Sí, estábamos con él de vez en cuando. El ruso Ábalos fue un señor que dejó, bueno, pues, un señor muy brillante, ¿verdad? Que dejó toda una escuela ahí. Pero aquí el punto es, bueno, ya después empezaron a venir, ¿verdad? A imponerse narrativas, ¿verdad? Realmente irracionales, ¿sí? Y digamos que ahorita, por ejemplo, no se aceptan las críticas, ¿verdad? Los profesores que enseñan, ya sea pues sobre todo, no sé en México, la verdad, pero al menos en Estados Unidos, por lo que hemos visto en las películas, en el internet, en la literatura, ¿verdad? Pues la crítica no es bienvenida e inclusive te puede costar tu puesto como estudiante en una escuela, ¿no? Ahora, por otro lado, se está formando o se ha formado, digamos que un movimiento o un grupo de personas, ¿verdad?, que no están de acuerdo con las narrativas dominantes, ¿verdad? Y están generando material, ¿verdad? Y de alguna manera ellos se están alineando, algunos, no todos, con el Evangelio, ¿verdad? Estamos hablando de, por ejemplo, Jordan Peterson, de alguna manera, pues este señor Ben Shapiro, aunque él es judío, ¿verdad? Pero tiene a mucha gente ahí, incluyendo a Jordan Peterson en su website, de Daily Wire, ¿verdad? De que más o menos se alinean con esa cuestión. Ahora, nosotros como cristianos, ¿verdad? Yo digo que tenemos la obligación
fundados en el Evangelio, ¿verdad? Luchar contra esas narrativas, ¿verdad? Tóxicas, ¿no? Contra esta nueva religión tóxica, ¿no? No, no solo, claro que nuestra primera herramienta, pues es la predicación del Evangelio, ¿no? Y que la gente se convierta, ¿verdad? Pero el problema es también con los que de alguna manera tienen alguna inquietud o interés intelectual, ¿verdad? En lo que, en que nos dicen, por ejemplo, bueno, ¿y ustedes los cristianos con quién se alinean, ¿verdad? ¿Con la izquierda o la derecha? ¿Y por qué? ¿O con qué filósofos? ¿O a quiénes leen, ¿verdad? ¿O qué piensan, ¿verdad? Por ejemplo, de todos estos movimientos, ¿verdad? Por ejemplo, que del feminismo, que de dónde están en la cuestión del aborto y todas esas cosas, ¿no? Entonces yo pienso que debemos de estar preparados para dar una respuesta, pues obviamente, como dice Jorge, cristocéntrica, pero bien articulada. No sé ustedes. Netamente cristiana, Y ¿verdad? Miren, yo creo que sí, lo que a nosotros nos toca no es criticar todas las mentiras, sino decir las verdades. Exactamente. Y una de las cosas que yo he estado estudiando, y te acabo de mandar un video, he estado estudiando precisamente esta semana el asunto de la identidad en Cristo que tenemos como cristianos, porque aún, te voy a decir, aún como cristianos, no tenemos una clara concepción de quiénes somos en Cristo Jesús. Me estoy dando cuenta que no tenemos una clara concepción de quiénes somos en Cristo Jesús. Y es lo que me gustaría que viéramos ahorita, porque lo estoy estudiando, lo estoy digamos que viendo, y creo que es muy importante entenderlo, porque de ahí se desprende muchas cosas. Claro. Sí, pues Y Es fundamental, es fundamental. es fundamental. Ahora, para entender esto, tenemos que entender primero cómo está la narrativa desde el Génesis, ¿no? Tenemos que entender que el Señor primero creó Así es. los cielos y la tierra, crea también a los ángeles, crea a los ángeles por medio de Cristo, que son Bueno, entes espirituales, ¿va? primero, antes que los ángeles, estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo ya, ¿no? Elohim. Estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que son uno, ¿va? Que es uno. Y la realidad es que los ángeles fueron creados después, ¿verdad? Del mundo. Y el Señor les llama a sus hijos, ¿verdad? Les llama a sus hijos, son sus hijos. Está rodeado de su consejo, el consejo divino, ¿verdad? Que son los hijos de Dios. Entonces, cuando está el Señor, si vamos a Génesis 1, está el Señor efectivamente rodeado de sus ángeles. Y entonces dice, creemos ahora al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Ah? Y yo pienso que lo primero que tenemos que entender es que el Señor estaba rodeado de sus ángeles cuando dijo esto. Y sus ángeles, los otros somos hechos a imagen y semejanza de Dios y de los ángeles, aunque ellos son más fuertes en poder y nosotros podemos ser creados no como entes espirituales, sino como entes en este mundo material, en este mundo espacio-temporal, pero éramos eternos. Estábamos en el jardín y comíamos del árbol del bien y del mal. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, del árbol de la vida. Y eso nos mantenía en sintonía con Cristo y estamos viendo en el Edén con Cristo y ahí estaban también sus ángeles, ¿verdad? Los ángeles tienen la facilidad, tienen cuerpos como los que tiene el Señor, se materializan y se desmaterializan y tienen otros poderes, pues, ¿no? Hacen las dos cosas, pueden ser materiales y pueden ser espirituales, pero es interesante que hubo una rebelión antes de que el hombre fuera creado, hubo una rebelión de los Una ángeles. pregunta que a mí me ha surgido y a otras gentes les ha surgido. Decimos, evidentemente el Señor Cristo, la,
la segunda persona de la Trinidad estaba presente, ¿verdad? Cuando sucedió la creación del universo, ¿verdad? Pero, ¿cuál era su forma? Porque obviamente él no se había encarnado en ese momento todavía, ¿no? Miren, es muy importante entender esto, sí. Dios Padre, Dios está fuera del espacio y del tiempo, está en un universo paralelo. Ujú, Cuando crea este universo, Él se queda en el universo paralelo. ujú, Entonces, para interactuar o para actuar en este universo, en el espacio-tiempo, el Señor necesita un avatar, le llamamos, ¿verdad? Necesita una personalidad en el espacio-tiempo, una interfaz que le permita desde la eternidad entrar en el espacio-tiempo sin dejar la eternidad. Por ejemplo, yo aquí me estoy comunicando con ustedes, yo estoy acá en mi casa, en la material de mi casa, pero ustedes están viendo mi imagen en la computadora. Y ustedes dicen, mira, ahí está Jorge. No, lo que tú estás viendo es mi imagen. claro que no, sí, Estás viendo mi avatar en el mundo cibernético, yo estoy viendo tu avatar en el mundo cibernético. ¿Estamos de acuerdo? Ujú, Es igual con Dios. Cristo es la imagen de Dios en el espacio-tiempo, pero es solo su imagen. Es el avatar de Dios en el espacio-tiempo. Y Dios, para actuar en el espacio-tiempo, el user y el avatar que usa Dios es Cristo. Es la imagen misma de la sustancia de Dios en el espacio-tiempo, pero Dios está fuera del espacio-tiempo en otro universo paralelo. ¿Ok? Ahora, Cristo crea este mundo, por medio de Él es creado y para Él es creado, en este universo, digamos, en este espacio temporal de 4 dimensiones. Y los ángeles son creados también en este espacio de 4 dimensiones o de 5 dimensiones, pero en este universo. Cualquiera que las dimensiones que tenga, alguien dice que son 10. Bueno, ¿En pero dónde son está lo de los ángeles? bueno, ahorita, ahorita vamos a hablar, por ejemplo, esto está. Déjenme primero explicarles cómo está la situación desde el punto de vista de las ideas y luego ya podemos ir a la Biblia, ¿dónde está? Ahora, entonces Dios crea a los ángeles y todo lo que existe por medio de Cristo. Cristo es el user que Dios utiliza en el espacio-tiempo. Antes de que existiera el espacio-tiempo, Dios tenía su user consigo mismo, era él mismo, ¿verdad? ujú. Porque por eso en el principio estaba el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, eran uno y lo mismo. Cuando Dios habla, cuando Dios se expresa en el espacio-tiempo, se expresa a través del Logos, que es Cristo, y entonces hace que todas las cuerdas, las supercuerdas vibren y se forma todo lo que vemos, ¿verdad? Hecho, dicho, era hecho, se hacía, ¿no? Sí, por medio de Cristo, que es el verbo de Dios, es la palabra de Dios, es el poder de Dios expresado en el espacio-tiempo. El logos es esta fuerza ordenadora que sale de Dios en el espacio-tiempo y lo ordena todo en el espacio-tiempo. Por eso decimos, y por eso que yo les decía que Cristo es la singularidad en la que hablan los físicos, ¿verdad? The singularity, que fue la explosión del Big Bang. Y todo empieza ahí con Cristo, ¿verdad? Ok, bueno. Pero crea los ángeles y crea los planetas, y crea las estrellas, y crea mundos, ¿verdad? Las regiones celestes. Y luego, no sabemos a ciencia cierta cuándo fue la primera rebelión, pero hubo una rebelión en la cual el lucero de la mañana se revela contra Dios y se lleva 1/3 de las huestes celestiales, se las lleva en su rebelión. No sabemos, no está muy claro, la verdad, en la Biblia cuándo sucede, si sucede antes o después de la caída del hombre. Hay quien dice que es en la caída del hombre también cae Satanás. Hay quien dice esto. No, porque entonces, ¿quién era la serpiente? La serpiente era Satanás. Pero Entonces la serpiente, lo que he investigado es que la serpiente no tiene una connotación negativa, ni una connotación como la que tenemos ahora. Simplemente era una referencia a que era astuta, pero no que era necesariamente negativa, ¿no? Entonces no se sabe, pero hay una rebelión. No te entendí. ¿Era qué? Perdón. Astuta astuta. más. Astuta, ok. Astuta. Inteligente, astuta. Ok. Entonces, no sabemos cuándo. Vamos a suponer que para
para simplificar las cosas, la serpiente, que era uno de los hijos de Dios, un ángel de Dios, ¿verdad? Que era el lucero de la mañana. Dios lo que hace es que le da al hombre la autoridad sobre el mundo terrenal, sobre el universo terrenal, sobre la tierra para empezar, ¿verdad? Pero se lo da realmente sobre el espacio-tiempo, en vez de dárselo a la serpiente. Y hay quien especula, es una especulación, que por eso la serpiente odia al hombre y entonces hace que caiga Eva, porque le da mucho coraje que Dios le da la autoridad no a la serpiente o a sus huestes celestiales, a sus ángeles, sino que se los da de entrada al hombre, y el hombre le dice para que señoree sobre todas las cosas, dijo fructificar y multiplicados, llenar la tierra, juzgar y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Los bendijo y les dijo multiplicar. Ahora, yo pienso que fue porque Dios, en la rebelión de Satanás con sus huestes, mandó a los ángeles que se rebelaron la primera vez, los mandó a prisiones eternas. Ángeles caídos. Son ángeles caídos y los mandó a prisiones eternas, ¿va? Y están en la prisión. Ahora, pero hay otros ángeles que siguen siendo libres, ¿verdad? Y son fieles al Señor. Bueno, ellos escogieron, ¿verdad? También como nosotros tuvieron. sí, porque son ángeles. Y un tercio fueron los que escogieron el mal, digamos. Entonces, Satanás lo que hace es que, la serpiente, tienta a la mujer. Adán se va con su mujer, en vez de irse con Dios, solidariza con su mujer. Solidariza. De solidaridad. Con su mujer. O sea, sí. Y entonces, en solidaridad con su mujer, le da Dios, digamos que lo saca del paraíso, le impide tomar del árbol de la vida y entonces va a morir. Empieza la muerte. Ese es el primer problema. Empiezan dos problemas muy graves. Yo tengo una la muerte. Pregunta. ¿Cómo? Yo tengo una pregunta, disculpa que te interrumpa. Y aquí a lo mejor nos vamos a meter ahí no quiero desviarte mucho, pero por ejemplo, en Job 38, cuando Dios convence a Job de su ignorancia, ¿verdad? En el versículo 7 dice, cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo, está diciendo a Job, ¿dónde estabas tú, verdad? Cuando yo creé la tierra, ¿verdad? Y habla acerca de los hijos de Dios. ¿A qué hijos? ¿Quiénes eran esos hijos de Dios? ¿Eran los mismos ángeles o eran? Los ángeles, eran los ángeles. Ah, ok. Eran las huestes celestiales que son los hijos de Dios y son huestes espirituales, ¿verdad? Y un tercio de sus hijos se rebela contra Dios. Dios los manda ¿cómo se llama? A prisiones eternas. A Satanás lo condena, a él en particular lo condena a arrastrarse, y dice una profecía que es que la mujer en su simiente bueno, es interesante, lo voy a leer aquí porque está en Génesis 3, 17, ¿no? Y tú deseas, dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo, por cuanto deciste a la mujer. No, pero primero lo que le dice a las serpientes antes, perdón. En el 15. No, desde el 14. Jehová le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en la calcañar. ¿Verdad? Serás maldita entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Muy interesante. Que habla de las bestias y los animales del campo, y la serpiente, Satanás, va a ser maldito entre ellos, ¿no? Y dice una profecía que
bueno, dice, sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida y pondré enemistad entre ti y la mujer. Ya no vas a comer el árbol de la vida, vaya a poner enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y su simiente, y te herirá, y la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿verdad? Entonces hay una profecía que es, de esta simiente va a salir el Cristo que va a acabar con la serpiente. Bueno, hay quien dice esto, ¿no? Bueno. Entonces, la serpiente tiene un problema y es la simiente de la mujer, y entonces lo que trata de hacer es contaminar la simiente de la mujer con haciendo que 200 ángeles bajen del cielo, que está en Génesis 6, cuando vamos a Génesis 6, ¿verdad? Es muy interesante porque dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicar sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después de lo que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Y también después que llegaron los hijos de los hombres a las hijos y les engendraron hijos, estos los valientes de la antigüedad fueron varones de renombre. Bueno, entonces es interesante aquí que había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Los hijos de Dios, los ángeles, bajan en el monte Hermón, que es donde el Señor le pregunta. Es muy interesante también, porque eso lo vamos a ver después, cómo le pregunta a Cristo a Pedro, ¿quién dices tú que soy yo? Te lo dice precisamente en el monte, al pie del monte donde estos bajaron a desposar a estas mujeres, ¿verdad? Hay quien dice que para desposar a estas mujeres les dieron tecnología a sus padres, pero esto ya es otra especulación, basada en antiguas leyendas sumerias y de otras religiones, ¿verdad? Sí, ese es Michael Case, ¿no? Exacto, sí. Todo lo que dice Michael Case. Entonces, los hijos de los ángeles se materializaron de alguna manera, descienden 200 de ellos y toman por mujeres a mujeres humanas, y esto hace que se contamine la sangre y la genética humana y por tanto la simiente de la mujer. Pregunta Entonces, Dios, que si los ángeles eran los gigantes, más bien los hijos, ¿no? Los hijos, bueno, Michael Heiser dice que los hijos de los gigantes, los hijos de que la construcción de acuerdo con el hebreo, la construcción correcta es que los hijos de la cruza de ángeles con humanos dio por resultado ángeles, y no solo eso, sino que en muchas partes del mundo dicen que los ángeles, estos malvados, también bajaron y tuvieron relaciones con animales y bestias del campo y tuvieron monstruos, ¿ves? O sea, tuvieron monstruos como los que dicen los griegos, por ejemplo, monstruos raros, ¿ah? Bueno, entonces Dios, viendo que ya estaba contaminada la simiente del hombre, Dios manda la destrucción de todo, ¿verdad? Y entonces dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo el destino de los pensamientos de su corazón de Dios era de continuo solamente el mal. Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió su corazón, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero halló Noé gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Muy importante, porque dice Michael Heiser que esto de perfecto en sus generaciones significa que no estaba contaminado genéticamente. Entonces, como no estaba contaminado con sangre de ángel, él podía sobrevivir en el arca. Y por eso es que Noé sobrevive, y es el único que sobrevive junto con sus hijas y sus... Uno nada más. Que él viene de Enoch. Sí, así es. Viene de Enoch, exacto. Viene de Enoch. La
su padre es Exacto. nieto. Ok. Exacto. Entonces, Es lógico. ahora, después de esto, hay otro problema, porque después de esto, viene el diluvio, se mueren todos, ¿verdad? Hay un problema después de esto porque los Refalim o los Nefalim, algunos les llaman, en algunas culturas, se llaman Anunnaki, aparece nuevamente en Israel. Entonces, hay dos opciones. Una, que el diluvio no mató a todos los ángeles, a todos los gigantes. O dos, que volvieron a cometer el mismo pecado después los ángeles. A ver, ahí te va Pero eso esto. no A lo ver, vemos en la Biblia. Lo que vemos en la Biblia es que los hombres, después del diluvio, en vez de hacer lo que Dios les había dicho, que era pecaron, los hombres, comenzando o por sea, Noé. entonces ya tenemos dos aquí, tenemos en primer lugar, tenemos dos graves problemas ya, o digamos dos graves rebeliones, una de los hombres y también de los ángeles. La primera rebelión de los ángeles y la segunda rebelión con Satanás, y esta tercera rebelión, digamos, de los ángeles, son tres rebeliones de los ángeles, ¿verdad? La primera rebelión, la segunda rebelión con Satanás y la tercera que fueron cuando cayeron y pecaron los ángeles con las mujeres, ¿verdad? Que es una abominación para Dios. Los hombres es la segunda abominación porque, bueno, dejaron a Dios, que es la primera, y luego tuvieron relaciones con ángeles, que también es igual de terrible, ¿verdad? La segunda, digamos, la segunda rebelión humana. Pero luego viene la tercera rebelión. La tercera rebelión es muy interesante porque los hombres llegan y forman Babel, la torre de Babel en Génesis 11. Ajá. Tenían entonces toda la tierra una sola lengua y una misma lengua. Entonces aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en tierra de Sinar y se establecieron ahí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y costámonos con fuego. Y les sirvieron el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Entonces descendió Jehová para ver la tierra. Jehová obviamente es Cristo, porque siempre que vemos a Dios en el espacio-tiempo es Cristo, porque es el avatar, es el user que Dios usa en el espacio-tiempo siempre. Si no es el Espíritu Santo, que es lo que vamos a ver también. Y entonces descendió para ver la ciudad y la torre que edificaba los hijos de los hombres. Dijo Jehová, aquí el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje y comenzaron sobra y nada les hará desistir. Ahora que han comenzado, ahora pues descenderemos y confundiremos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así que los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Bueno. Ahí es donde entra Nimrod, era descendiente de uno de los hijos de Noé. Exacto, entra Nimrod, o sea, hay muchas ya después de esto, hay muchas referencias en otras culturas al respecto. Aquí mi esposa tiene una pregunta, dice que a ella no le hace sentido eso de que los ángeles se unieron a las mujeres porque la idea es que los ángeles no tenían sexo, ¿verdad? Como Los ángeles en el cielo no tienen sexo, pero los ángeles no nada más están en el cielo. Acuérdense que los ángeles vienen a la tierra y comen. Se encarnan también. Exacto, los ángeles, acuérdate que es interesantísimo porque los ángeles tienen un cuerpo similar a que tiene Cristo resucitado, que es el mismo cuerpo que nosotros vamos a tener. Es un cuerpo de energía, ¿verdad? Pero que está o sea, está formado por energía, por átomos, o sea, es espacio temporal y está en este universo. Entonces, cuando están en este universo, digamos, por decirlo así, son materiales y bajaron y nos lo dice la Biblia. Pero además, hay un libro que se llama el libro precisamente el libro de Enoch, que es uno de los padres, el abuelo, creo, de Noé, y que es interesante porque el libro de Enoch es donde Michael Kaiser saca mucho de sus detalles de esto. Es un libro que es, por ejemplo, mencionado por
por Judas en su libro, Y por en un el Nuevo Testamento, profeta. por Judas en el Nuevo Testamento, y que es mencionado por varios, o sea, por Judas y luego por la epístola, ¿verdad? Y es también mencionado por varios, o sea, era conocido por los apóstoles, pero además en los rollos del Mar Muerto se encontró el libro de Enoch, que es una colección de textos antiguos. Hay 3 libros y el libro 1 es el bueno porque habla de Cristo, 200 años antes de que venga Cristo. Entonces, por eso es que la Biblia, la Septuaginta, incluía el libro de Enoch, pero además los libros de etíopes, de los cristianos etíopes, también incluye la Biblia hebrea de Etiopía y el libro de los libros del Mar Muerto, de Qumran los tenían. Entonces, bueno. Enoch y Daniel tienen semejanza en muchas Enoch y cosas. Daniel tienen semejanza y Daniel habla precisamente de los hijos. Pero ahorita lo importante es que ahora vayamos a un pasaje que es muy interesante, que es Deuteronomio 32. ¿Cuál, perdón? Deuteronomio 32. Deuteronomio 32. Porque en Deuteronomio 32, en 8 y 9, fíjate lo que dice. En los 7, voy desde el 7. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años y muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Dios, porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob la heredad que les tocó, y halló en la tierra el desierto y el yermo. Pero en otras Biblias, en la Biblia, por ejemplo, déjame decirte, hay La otras Biblia de las Biblias. Américas. ¿Cuál? Por ejemplo, en la Biblia de las Américas yo lo tengo distinto. En la Biblia de las Américas, exacto, porque hay un problema que también nosotros tenemos que entender en esto de las Biblias, y es que las Biblias, la Reina Valera está basada en el texto masorético, y el problema de esto que acabo de entender es que el texto masorético, los masoretas eran judíos que vivían en Jerusalén, pero bueno, que vivían en todo el mundo, vivían en ciertos guetos y se dedicaban a escribir o a copiar la Biblia hebrea con mucha fidelidad, y de ahí sale la versión de la Reina Valera y también la versión de la King James americana, y no pero el problema es que los judíos tenían una animadversión contra Cristo. Entonces los judíos sacan de la Biblia, del Antiguo Testamento, de su Biblia, sacan las referencias al Mesías que se pueda parecer a la victoria de Cristo. Por eso es que no podemos confiar en el texto masorético, tenemos que ir al texto de la Septuaginta. Ahora ya no sabemos, a partir del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, que la Septuaginta, que es una traducción de los 70 que tradujeron 200 años antes de Cristo, tradujeron al griego en Alejandría, y que de ahí sale la Biblia católica, es más fiel que el texto masorético, por ese detalle. Entonces, por eso es importante ver aquí el detalle, pero por ejemplo, aquí en la versión, déjame ver si... ¿Cuál dices tú? ¿Cuál decías tú? La de las Américas. La de las Américas, aquí está, la Biblia de las Américas, sí. Dice los hijos del hombre, pero en el original es los hijos de Dios, en el hebreo. ¿Te fijas cómo es sumamente importante? ¿De dónde agarras tú aquí la... Híjole, si tú vas al hebreo, por ejemplo, Deuteronomio, hebreo, griego, español, espérate, Deuteronomio 32, hebreo, español, línea interlineal. Si nos vamos al 8, espérame, al 8, 32, 8. No, habla aquí dice de los hijos del hombre, a ver, pero. Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó los hijos del hombre, fijó los límites de los pueblos según el número de los israelitas, para la porción del Señor es su pueblo. Jacob es parte de su heredad, encontró la tierra del desierto. Bueno, el caso es que aquí, cuando lo lees en el original hebreo,
que es lo que estoy leyendo yo aquí, el 8 y el 9, dice, déjame ver, ¿Dónde estás viéndola? ¿En el Logos? ¿Tienes Logos? Deuteronomio 32:8, en el interlineal hebreo, cuando las naciones del Altísimo hizo heredar, cuando los límites fijó, hombres, hijos de, repartió Israel, hijos del número de por pueblos, parte a Jacob, su pueblo, Yahweh, porción, pues, su heredad. Déjame ver. Le halló, le envuelve soledad rugiente, niña de cómo la cuida, la sustenta, sus ojos, pero no, espérame. Sí, los rollos del más muerto, es que este es el problema, dice, según el número de los hijos de Dios, según el número de los hijos de Dios, esta lectura sugiere que asignó a las naciones los hijos de Dios. La idea de 70 naciones aparece en la traducción judía y se refiere a la creencia de que después del incidente de la Torre de Babel, Dios dividió la humanidad en 70 naciones. Este número proviene de la lista de descendientes de Noé que se encuentra en Génesis 10, donde se enumeran 70 grupos étnicos de naciones, en Génesis 10. Entonces, Dios divide, esto es importante porque Dios divide a las naciones en 70 naciones y le da una nación a cada uno de sus hijos, que son los watchers o los vigilantes o son los ángeles que están al cargo de cada nación, pero toma para sí la nación de Israel, que va a ser la nación de Abraham. Y esto es muy importante porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino huestes y potestades de maldad de las regiones celestes, autoridades que están sobre estas naciones. Y cada nación tiene un watcher, tienes una potestad sobre esta nación. Y cuando viene Cristo, Él está encima de todas estas potestades y entonces nos da a nosotros ya el estatus de ser hechos hijos de Dios como al principio Adán, y nuestra identidad ya es ser hechos hijos de Dios desde la autoridad divina ya, encima de las autoridades que Dios escogió aquí cuando dividió a las naciones después de la Torre de Babel. No sé si me estoy dando a entender. Sí, o sea que había una jerarquía de autoridad de seres celestiales sobre las naciones, ¿verdad? Antes de que viniera el Señor. Y cuando el Señor viene, a nosotros estamos por encima de esa jerarquía, ¿verdad? Sí. Cuando el Señor viene y nosotros nos entregamos a Él, somos hechos hijos de Dios. Y entonces lo que es importante es que Dios viene a rescatar para nosotros lo que se había perdido, que era la autoridad que el hombre le había dado, que Dios le había dado al hombre, y el hombre había perdido la autoridad, se le había dado a estos watchers, a estos vigilantes, a estas entidades, a estos poderes, estas autoridades, las regiones celestes, ¿verdad? Y entonces Cristo viene a tomar toda la autoridad nuevamente en la cruz, porque en la cruz acuérdense que en la cruz Él es erigido como el rey de Israel, y entonces Él se pone en el trono de David y es el hijo de Dios, y entonces es el heredero de todo, y entonces Él toma todo. Por eso dice cuando llega Mateo 28, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, ir y predicar el evangelio a todas las naciones, bautizándolos, para liberarlos de la opresión de las autoridades de las huestes de maldad de las regiones celestes. Entonces nosotros ya no estamos bajo la autoridad de ninguna de estas huestes celestes, ni ninguna de estas autoridades. Ahora, los demonios, de acuerdo con Heiser, son los espíritus no encarnados que se murieron en el diluvio, porque en el diluvio se murieron los gigantes, y los gigantes cuando se mueren ya no pueden ir al Seol, que es donde están los muertos, sino que se quedan aquí como demonios. Y entonces en la tradición hebrea del primer siglo se creía que los demonios eran precisamente gigantes o refalim o nefelim o como le quieras llamar, no encarnados, y estos son los demonios. Entonces tenemos que los demonios en realidad son espíritus de muy baja categoría, pero el verdadero problema no son los demonios, sino son estas entidades que son los watchers, que son los ángeles que están sobre las naciones por Dios, ¿verdad? Y que tienen oprimidas, digamos, a las naciones. Sí, bueno, pero esos ángeles obviamente se rebelaron, ¿verdad? Son ángeles que están en contra de los seres humanos, porque los seres humanos, nosotros tenemos la autoridad, y están en contra de nosotros porque ellos
ellos saben que Dios nos dio la autoridad a nosotros, no a ellos, y por eso es que nosotros vamos a, la iglesia dice, ¿qué no sabéis que vosotros vais a juzgar a los ángeles? Porque nosotros somos el consejo de Dios, que era el que estaba antes con él, y entonces ahora con nosotros vino a formar una sola familia, no nada más de los judíos y los no judíos, sino de los ángeles junto con nosotros. Muy bien. Y venimos a ser parte de los hijos de Dios, somos el consejo del Altísimo. Por eso estamos sentados con Cristo en las regiones celestiales. Y esta es nuestra verdadera identidad. Y si nosotros realmente entendiéramos esta identidad, diríamos a esta montaña, muévese y se movería. Por eso es tan importante entender nuestra autoridad en Cristo. Y que toda autoridad, dice el Señor, me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto ir y hacer discípulos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la autoridad por encima, ya al nivel de Cristo, porque somos los hijos de Dios, por medio de Cristo Jesús, y estamos sentados en las regiones celestiales. Y entonces los ángeles están boquiabiertos, patidifusos por esto que está pasando, y están contentos los ángeles que nos revelaron. Los ángeles que se rebelaron contra la idea del hombre nos odian por esto. Pero con esta información, por eso ahorita hay movimientos el exorcismo es low class, porque no es un exorcismo, o sea, los demonios pues sí para afuera, ahora bueno, vamos. Pero la cosa está en que tenemos que lidiar con estas autoridades y tenemos que recordarnos por medio de la verdad, porque dice la verdad os hará libres. ¿De qué nos va a hacer libres? De la autoridad de estas huestes y potestades de maldad de las regiones celestes. Muy bien. Bueno, pues yo creo que Muy ya. bien. Está fuertísimo. Sí. Buenísimo. Bueno, pues nos vemos en la próxima. Madre, diríjanos, bueno, Adriana, dirígenos en una rápida oración para dar por terminado. Sí, Padre, Sí. te damos muchas gracias, Señor. Nos das la oportunidad y usas a nuestro aporte, a cada cual nos puede compartir, Señor, lo que tú nos quieres mostrar y enseñar para estar realmente preparados, Señor, en la vida, para dar defensa de ti, para saber realmente quiénes somos en ti, Señor. Es fundamental. Yo bendigo a mis hermanos en esta tarde, Señor, y te doy gracias por este momento y por los que vendrán. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.